Él es Dios. Esa es la serie que nos convoca. Van a ser muchas semanas en donde vamos a estar hablando acerca de Dios. Es un tema muy interesante. Estoy leyendo mucho acerca de esto. Mientras cantábamos y hablábamos de la majestuosidad de nuestro Señor, al momento de ir conociendo la palabra, ¿verdad? Recordar cada versículo que nos habla de quién es Él, uno dice, wow, ¿verdad? No podemos dejar de adorarle, no podemos dejar de declarar su grandeza, de poder unirnos a esta adoración celestial. Estamos en esta serie Él es Dios, aprendiendo y conociendo más de el Señor. Así que yo lo invito a que usted pueda abrir su corazón, tenga ahí su lápiz, su Biblia para poder crecer un poquito más en este conocimiento. Vamos a hoy día a hablar, el tema de hoy, bueno, usted ahí lo puede ver, el título que hemos puesto es Él es Dios, el Dios independiente. Ya vamos a hablar acerca de esto, le vamos a explicar. Estamos conociendo entonces a Dios por medio de su palabra y pretender comprender y conocer a Dios completamente a través de nuestra mente humana, con todas sus limitaciones, ¿verdad? El razonamiento, la capacidad y la imaginación, es algo imposible, hermano. No podemos pretender conocer completamente a Dios, ¿verdad? Benja, páreme el pianito, por favor. Eso, ya está. Entonces no podemos con nuestra mente pretender conocer a Dios completamente, pero lo que estamos haciendo es algo, un destello pequeñito, ¿verdad? De toda la gloria del Señor y de su persona, ¿ok? Sin embargo, nosotros podemos avanzar entonces en nuestro conocimiento de Dios. Hemos iniciado esta serie hablando de la importancia de agregar a nuestra fe el conocimiento bíblico, el conocimiento de Dios. Hemos comenzado a hablar, por ejemplo, del carácter de Dios y de sus atributos. Y vamos a seguir hablando acerca de esto. La teología, con el fin de... ¿Qué es lo que es la teología? Por si alguien no sabe. Es el estudio, ¿verdad?, de Dios. Teo, Dios. Logía viene de logos, ¿verdad?, de estudio. Entonces es el estudio de todo lo relacionado con Dios. La teología, entonces, con el fin de una mejor comprensión humana, ha intentado clasificar de algún modo los atributos de Dios, estas características que nos permiten conocer un poquito más del carácter de Dios por medio de sus atributos. Ahora, en este intento de clasificar, ¿verdad? De poder ordenar un poco para que nosotros podamos entenderlo con nuestro conocimiento, se han logrado, ¿verdad?, algunas clasificaciones que dividen los atributos de Dios. Y yo me quiero quedar con esta, ¿verdad? Hay dos formas en que se dividen, ¿verdad? Se clasifican los atributos de Dios. La primera son los atributos que son incomunicables y luego están los que son comunicables. Incomunicables y los comunicables. Incomunicables se refiere a los atributos de Dios que Él no comunica a otros. Vaya, qué definición, ¿verdad? Es muy lógica. Para que lo podamos entender un poquito más. Son entonces lo incomunicable, los atributos que son incomunicables. Por ejemplo, se refiere a que nosotros sabemos y entendemos por la palabra que Dios es eterno, ¿verdad? Dios es eterno. Dios ha existido por toda la eternidad, pero nosotros no, ¿verdad? Entonces son atributos, son características que le pertenecen solo a Dios. Por eso se llaman incomunicables. Son cosas que nosotros tal vez logramos entender muy poco, pero no completamente. Y son atributos que no van a estar presentes en nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la eternidad. La semana pasada hablábamos que Él es inmutable. Significa esto que Dios no cambia. Sin embargo, usted y yo sí cambiamos. Lo estudiábamos la semana pasada. Otro atributo incomunicable es en relación a su omnipresencia, que Dios puede estar en todo lugar de manera simultánea. En cambio, usted y yo solamente podemos estar hoy día, en este momento, en un solo lugar. Si quisiéramos trasladarnos, eso nos tomaría un esfuerzo, tiempo, ¿verdad? Y recursos para poder ir hasta un lugar. Dios no necesita eso, ¿verdad? Entonces, esto se refiere de manera muy resumida a esta clasificación de atributos de Dios en la clasificación de incomunicables. Luego tenemos también los atributos que son comunicables. Son sus atributos que Él nos comunica, que Él nos permite comprender, ¿verdad? Es decir,
que están presentes en Él de manera perfecta, absoluta. Sin embargo, también pueden estar presentes en nosotros, ¿ok? De alguna forma. Cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza, ¿verdad? Está a imagen y semejanza de Dios, no está diciendo que somos completamente iguales a Dios. De hecho, Dios no tiene rostro, cara, manos, ¿verdad? No, no, no. En la Biblia de pronto habla acerca del rostro de Dios, etcétera, pero es una manera de simbolizar para que nosotros podamos entender. Pero cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza, no nos está diciendo ni se refiere a que tengamos nosotros todos sus atributos puestos en nuestras vidas, sino que se refiere justamente a los que son comunicables, a los atributos comunicables. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Por ejemplo, Dios es amor y nosotros podemos amar o no. Sin duda que podemos amar. También, por ejemplo, podemos hablar de la omnisciencia, ¿verdad? Del conocimiento. Dios es un Dios que tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Nosotros, en cierta manera, también compartimos parte de ese atributo, ¿verdad? Porque podemos tener un conocimiento, pero es limitado, ¿ok? También, por ejemplo, decimos que tenemos un Dios que es misericordioso y nosotros también podemos serlo. El Señor nos ha dado esa capacidad por medio de su palabra y del Espíritu Santo en nosotros de ser misericordiosos. El hombre en general también puede ser una persona misericordiosa. Sin embargo, cuando llegamos a los pies de Cristo podemos comprender en este amor que proviene de Dios lo que es la misericordia. Somos movidos a misericordia al igual que el corazón de Dios. Entonces, son atributos que son comunicables, que están presentes en Dios y en cierta manera también pueden estar presentes en nosotros, pero no de manera completa, absoluta y perfecta como es el caso de Dios. También, por ejemplo, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Su justicia. Así también nosotros podemos manifestar esto en nuestro carácter cristiano. Espero que usted haya entendido esta clasificación, ¿verdad?, que tenemos hoy día para poder comprender un poquito más los atributos de Dios. Atributos que son incomunicables, que solamente le pertenecen a Dios y se manifiestan absolutamente en Dios. Y los comunicables, que son atributos que también están presentes en Dios de manera absoluta, perfecta, pero también pueden estar en nosotros. ¿Lo entendió o no? Bueno, si tiene dudas, usted ya nos puede escribir me llama por teléfono, ¿verdad? Y yo se lo explico con mucho gusto. Ahora, en el tema anterior hablábamos nosotros del carácter de Dios en forma de atributos, ¿verdad? En donde aprendimos acerca de la inmutabilidad. ¿Se recuerda usted lo que era la inmutabilidad? Lo que vimos la semana pasada. A ver si se recuerdan y tiene su teléfono a mano rápidamente sin distraerse. Puede usted ahí poner qué es lo que era la inmutabilidad. Este atributo, ¿verdad?, que por lo demás es incomunicable, ¿verdad? Que es de Dios, ¿verdad? ¿Qué significaba la inmutabilidad de Dios como atributo? Bueno, yo le dejo ahí la pregunta para que usted lo pueda responder si se lo recuerda. Es bueno hacer memoria, ¿verdad? A veces pasaba que la gente no se acuerda de lo que se predicó la semana pasada. Eso no debe suceder. Usted debe escuchar la palabra, ¿verdad? Anotar ahí, tomar sus textos y durante la semana meditar en ella, ¿verdad? Porque es la palabra que Dios ha preparado para su corazón, para su vida, en esta iglesia local, y usted tiene que meditar en ella. ¿Ok? Ahí varios hermanos están ya respondiendo a esta pregunta. La pregunta era, ¿qué significa el atributo de la inmutabilidad de Dios, ¿verdad? Ahí los hermanos ya están respondiendo. Nuestra hermana Afrodita dice que Él no cambia, ¿verdad? Nuestro hermano Héctor dice que Dios no cambia. Nuestro hermano Juan Antonio dice que no cambia nunca. Exactamente, ¿verdad? La inmutabilidad, ¿verdad?, se refiere a este atributo de que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Muy bien, nuestro hermano Jorge Mario también ahí nos respondía, ¿verdad?, que Dios no cambia. Perfecto. Entonces, la inmutabilidad de Dios corresponde a uno de los atributos incomunicables, pues es algo que solo le pertenece a Dios y a nadie más, ¿verdad? Puede haber un rasgo en nosotros, pero más bien eso le pertenece completamente a Dios, ¿ok? Bien. Hoy nos corresponde hablar de un nuevo atributo que usted ya lo puede leer acá en el título de esta predicación, el cual es difícil ponerle un nombre a este atributo, ¿verdad? Porque se puede malinterpretar
o si ponemos su nombre como tal, probablemente no entendamos nada, ¿verdad? Es como son palabras raras como la inmutabilidad, la longanimidad, de verdad. Son palabras que de pronto no conocemos, pero vamos a tratar de explicar. Yo le hemos puesto al tema de hoy, ¿verdad? Él es Dios independiente. Vamos a hablar de la independencia de hoy. Muchísimas personas hoy relacionan esta palabra de independiente, lo relaciona con qué. Si yo le digo, por ejemplo, tenemos un Dios que es independiente, ¿a qué lo relaciona usted? Tal vez, en cierta manera, usted piense que sea algo político, ¿verdad? Tal vez usted piense que sea algo relacionado con la política, ¿verdad? Muchos lo relacionan esta palabra entonces con lo político. Sin embargo, en el caso de Dios no tiene nada que ver, ¿verdad? Ahora, para introducirnos en este tema, vamos a leer el siguiente pasaje. Y ahí le voy a pedir a nuestro hermano Benja, que está ahí en los controles, ¿verdad? Que me apoye con este texto. Usted si quiere lo anota mientras tanto. Es Éxodos capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer este texto de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento en el nombre del Señor, ¿verdad? Éxodo pertenece a uno de los libros que está en el Pentateuco, así que lo vamos a leer, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, ahí está Éxodo. Génesis, Éxodo, segundo libro. Éxodo capítulo 3, 14, veo que el Benja ya lo tiene puesto, dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué le parece este texto, verdad? Un hermoso texto, maravilloso. El contexto de este pasaje es el llamamiento de Moisés. Hoy día no pudimos pasar la clase de Pepito, ¿verdad? Con la tía Sole. Pero justamente hablaba, nos coincidió, ¿verdad? Acerca de la historia que tiene eh, para los niños, justamente hablaba acerca del llamamiento de Moisés. Así que a ver si al final de esta clase la podemos poner ahí para que los niños también la vean. Pero el contexto de este pasaje, ¿verdad? Cuando el Señor le dice yo soy el que soy, el contexto es el llamamiento de Moisés. Dios tenía una gran misión para este hombre hebreo, ¿verdad? Hebreo significa el que cruza el río, significa invasor, ¿verdad? Hebreo. En los tiempos de Abraham se le pone este nombre al pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Entonces los hebreos, los israelitas, como usted lo quiera llamar, Dios tenía una gran misión con Moisés, con este hombre hebreo, ¿verdad? Que luego de ser rescatado de las aguas por la hija del faraón, recuerde que por producto de una orden de matar a los niños, Dios guía a su mamá y lo pone en una canastita y esa canastita va por el río y es rescatado Moisés de las aguas. De hecho, ese es su significado, rescatado de las aguas. Este pequeñito, ¿verdad? Es rescatado por la hija de Faraón y crece como un egipcio más, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Sin embargo, también había discriminación en cierta manera porque todos también sabían que él era un hebreo, ¿verdad? Y producto de él creció y producto de su temperamento, ¿verdad? Y por querer también defender a los israelitas o a los hebreos del abuso que existía de parte de los egipcios, finalmente termina asesinando a un egipcio que estaba ahí maltratando a un hebreo y lo mató y esto lo llevó a recapacitar, ¿verdad? Y tuvo que huir al desierto, ¿verdad? Bueno, para cualquier fugitivo, para cualquier persona que huye de la ley, el peor plan, ¿verdad? Sería volver al lugar donde es buscado, ¿verdad? Para ser condenado a muerte. De hecho, cuando la gente comete un delito, lamentablemente, ¿verdad? La delincuencia, ¿verdad? Asesinan a alguien, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen las personas? Se van del país, ¿verdad? Antes que queden cerradas las fronteras para ellos, lo primero que hacen es ir. Entonces, el peor, ¿verdad? El peor plan es volver al lugar donde es buscado. Veía ahí las noticias que hay una mujer que en los tiempos de la dictadura acá en este país, ¿verdad? Participó de muchas cosas malas y al parecer se fue del país y cuando quiso volver, la tomaron detenida. Bueno, justamente uno de las peores ideas, ¿verdad?, que puede tener una persona es intentar volver al lugar donde está siendo buscado para ser condenado, y en este caso de Moisés, condenado podría ser a muerte. Pero peor idea, hermanos, peor idea
es no solamente volver, sino que es ir al lugar y enfrentarse directamente a la autoridad. Y en el caso de Moisés no era cualquier autoridad, sino que se refería al mismo faraón, en donde el faraón iba a ser emplazado de parte de Dios para que libere al pueblo hebreo, ¿verdad? Que vivía cautivo en Egipto. Era una misión realmente imposible, ¿verdad? Un poco descabellada para la humanidad. Y tal vez, si uno lo mira y lo analiza, tal vez iba a ser una misión con un final infeliz, ¿verdad? Según la lógica humana. Usted ya conoce el final, pero eso era lo lógico, que esto iba a terminar mal. Tan extraña era la misión que Moisés, muy preocupado, ¿verdad?, de esto que tenía que hacer, porque él ya Dios se había revelado, había llamado su atención, eh, y ya él estaba convencido que era un plan de Dios, pero estaba preocupado, ¿verdad? Eh, Le surgen preguntas, ¿verdad? Y le dice, le pregunta a Dios, ¿cómo es que le tiene que decir a Faraón? ¿Cómo lo presenta, verdad? ¿Cómo presenta a su Dios delante del faraón? ¿Cómo le digo al faraón que Dios, mi Dios, me ha dado una orden? ¿Cómo te presento, Dios? Le dice el Señor. Por eso ahí está esta pregunta, esta respuesta está en el texto que leíamos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál sería el nombre que identificaría a Dios frente al faraón? Volvamos a leer este texto, Benja, el de Éxodos, volvamos a ponerlo, Éxodos 3:14. Y dice y respondió Dios a Moisés, y Moisés le dijo, perdón, Dios le dijo a Moisés, dile esto, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahí está, yo soy. Yo busqué acá algunos comentarios acerca de este pasaje, ¿verdad? Yo soy. Por ejemplo, dice, yo soy, que Él es autoexistente, ¿verdad? Esto significa yo soy el que soy, que Dios es autoexistente y que tiene su ser en sí mismo. O sea, cuando le digas que te envía yo soy el que soy, estás hablando de un Dios que es autoexistente, ¿verdad? Justamente tiene que ver con este tema de hoy. eh, que tiene su ser en sí mismo, no necesita de otros para ser creado, ¿verdad? El otro significado es que es eterno e inmutable, lo que aprendíamos la semana pasada. Y siempre el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿verdad? Que es el significado de inmutable. Yo soy también significa el gran yo soy, ¿verdad? También un significado incluye, ¿verdad? Que Él es incomprensible, ¿verdad? No podemos, por medios humanos, desentrañar lo que es este nombre, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Es un nombre que tiene mucho carácter, ¿verdad? El cuarto significado significa que dentro de esta palabra significa que Él es fiel y veraz, ¿verdad? A todas sus promesas, inmutables. O sea, en términos prácticos, lo que hace es eh, resumir todos los atributos de Dios, ¿verdad? El gran yo soy, ¿verdad? Me ha enviado a ustedes, yo soy, ¿verdad? Y no hay nadie más fuera de mí. Entonces, este nombre, yo soy, define a Dios en su esencia. Él es Dios único y no necesita presentación. Ahora, eso es lo que significa esta palabra yo soy. También entendemos que es Adonai, ¿verdad? El Dios del universo. Cuando una persona se presenta enfrente a otros en un escenario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se presenta un escenario, un artista, eh, o cuando hay una reunión hoy día por Zoom, por ejemplo, y tenemos algún invitado, no sé, cuando hay una persona que usted no conoce, ¿verdad? Y que va a hablar frente a otras personas, hay que hacer una reseña. Normalmente el anfitrión hace una reseña, o el animador, en el caso de algunos artistas, hace una reseña de su vida, de dónde viene, su trayectoria, etcétera. Y Moisés estaba preocupado de ponerle un nombre a Dios porque el contexto religioso egipcio este pueblo egipcio tenía una tradición religiosa politeísta, es decir,
que había una adoración a muchos dioses, y cada uno con un nombre y una característica o un rol distinto. Entonces, a Dios no le interesó ese contexto religioso de Egipto, y le dijo que simplemente lo presentara con el faraón con este nombre, yo soy. ¿Quién te envía? Yo soy. Cuando entró seguramente ahí a la portería del palacio del faraón, el guardia solamente le dijo, disculpe, ¿de parte de quién viene? Del gran yo soy, ¿verdad? Estamos haciendo una parodia acerca de eso. Dios, en su conocimiento de todas las cosas, advirtió a Moisés que el faraón no daría su brazo a torcer. Pero eso le dio lo mismo a Dios. Recordemos que el plan de Dios es perfecto y nada, ni siquiera un faraón, puede interferir en su camino. En relación a este punto, y hacemos un pequeño paréntesis, es importante, hermanos, que conozcamos a Dios. Por medio de este estudio que estamos haciendo, estamos conociendo a Dios. ¿Para qué? Para que comencemos a descansar en Él. Es importante esto. Que aprendamos a confiar y a descansar en el perfecto plan de Dios. Esta pandemia que estamos viviendo hoy día y que ya llevamos casi 2 años hablando de ella, ha llevado a muchos cristianos a la desesperación, ¿verdad? A pensar que Dios incluso perdió el control de las situaciones, porque vemos alrededor nuestro todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la muerte es el final de todo, ¿verdad? Porque no comprendemos que por la palabra tenemos una vida que es eterna, ¿verdad? Pero yo lo quiero invitar a que usted comience a confiar ahora en el Señor, ¿verdad? Confíe, no se preocupe de todo, ¿verdad? Hay cosas que no nos pertenecen definitivamente. Simplemente tenemos que confiar en Él. Por supuesto que hay cosas que debemos hacer, que son parte de nuestra responsabilidad, pero hay un plan perfecto de Dios para usted y para mí. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y ahí se refiere a la iglesia del Señor. Así que usted tiene que seguir marchando con su mirada puesta en el Señor, ¿verdad? Y que nada nos distraiga. Absolutamente nada de lo que está a nuestro alrededor o lo que pueda suceder en este mundo nos distraiga del propósito por el cual fuimos creados, que es nuestra adoración a Dios. Y hoy día con esta gran misión de predicar su palabra. ¿Ok? Entonces yo lo invito a que comencemos a descansar en el Señor, en Dios, ¿verdad? Y también en su plan que es perfecto y nos alcanza a cada uno de nosotros. Es muy común ver a cristianos que aman a Dios, pero viven temerosos, ¿verdad? De que el plan de Dios falle, ¿verdad? Así que por eso hago esta reflexión que justamente Moisés tenía sus aprehensiones, ¿verdad? De cómo será, ¿verdad? Cómo lo presentamos. Seguramente habían dudas también en su corazón. Estaba comenzando a conocer a Dios de una manera mucho más cercana, ¿verdad? Bueno, sigamos. En relación a la historia de Moisés frente al faraón, ustedes ya conocen lo que sucedió, pero es importante decir que el trato de Dios con Israel aún no termina. A pesar de que Dios lo comenzó con estos hombres de Dios, ahí desde el Antiguo Testamento, el trato de Dios con el pueblo de Israel aún no ha terminado. Eso continúa. Estamos hablando hoy día, hermanos, del carácter de Dios y sus atributos. Hoy hablaremos acerca de la independencia de Dios como atributo. Cuando hablamos de su independencia, estamos diciendo que Dios no depende de nada ni de nadie, ¿verdad? Dios no depende de nada ni de nadie. Si usted lo quiere anotar ahí, ponga eso, ¿verdad? Como resumen de este tema de hoy. Que Dios no depende de nada ni de nadie. ¿Está de acuerdo conmigo en esto? Bueno, todo ser humano o cualquier cosa creada tiene una dependencia de algo. En el caso de Dios, Él es un Dios completamente independiente de todo. Y de hecho es el único Dios que se clasifica como tal, un Dios completamente independiente de todo. Él es eterno y siempre ha sido, siempre fue. Mire, lo que yo voy a decir en relación a esto de que Él es eterno y que siempre fue, puede costarnos un poquito procesar. Nuestra eternidad, en el caso del ser humano, nuestra eternidad comienza el día de nuestra creación, ¿verdad? Cuando somos creados, ¿verdad? Cuando somos engendrados por nuestros padres, ahí
El Señor nos da la vida y a partir de ese momento comenzamos nuestra eternidad. En relación a esto mismo, una pregunta para todos ustedes, hermanos. Si quiere la responde ahí, si no, no hay problema. Pero una pregunta, ¿todos los seres humanos son eternos? ¿Todo ser humano creado es eterno o solamente es eterno los creyentes, los que han de ser salvos? ¿Qué cree usted? ¿Serán todos los seres humanos eternos? ¿Sí o no? Bueno, mientras usted ahí responde, ¿verdad? Mientras usted piensa, analiza, tal vez discuta ahí con su familia el tema, yo simplemente le voy a dar la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta es, todo ser humano es eterno, ¿verdad? El cuerpo humano un día muere, sin duda, este cuerpo un día va a morir, pero el alma es eterna. Ahora la pregunta es, ¿el alma solamente está presente en los cristianos? No, está presente en todo ser humano, ¿verdad? Lo que cambia es el lugar, ¿verdad? Podríamos decir que cambia el resort, donde esa alma va a pasar su eternidad, ¿verdad? Y hay dos opciones. No existe una tercera opción. El catolicismo por ahí fue metiendo algunas, ¿verdad? Como algunos estados de transición, de purgatorio, de recapacitar. Eso no existe, ¿verdad? La Biblia nos enseña que existen dos posibilidades. En la presencia de Dios, ¿verdad? Junto a Él para siempre, lugares, Dios ya ha propuesto varios y hay una eternidad que no sabemos dónde Dios nos va a llevar, pero vamos a estar con Él para siempre, disfrutando de toda su bendición. Ahí quiero estar, ahí yo quiero estar, no sé si usted también, pero ahí quiero estar yo con el Señor, ¿verdad? Y el otro lugar es un lugar de juicio, es un juicio, una sentencia eterna, ¿verdad? Hoy día es el infierno, ¿verdad? Hoy día cada persona que muere sin Cristo no queda ahí vagando, sino que va directamente al infierno. Eso es muy lamentable. El infierno, recuerden que no fue creado para nosotros, sino que fue creado para Satanás, para sus ángeles. Sin embargo, todo aquel que sigue a Satanás y no hace la voluntad de Dios, bueno, va a dar al infierno. No existe más opción, ¿verdad? Una persona, por muy bondadosa que sea, por muy buena, educada, solidaria, lo que quiera, si esa persona ha rechazado el mensaje de Cristo y muere, probablemente esa persona vaya al infierno. Esto es chocante, cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero esto es así, ¿verdad? Y no me diga que Dios no es amor, porque tiene toda una vida para que usted pueda, en cierta manera, no en cierta manera, sino que usted puede reconocer que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y esa fe te lleva a recibir este regalo de la salvación por medio de la fe, por medio de la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces decíamos que la persona muere y hay dos lugares donde esa persona va a parar. La presencia de Dios o un lugar de tormento eterno, ¿verdad? Entonces decíamos que el ser humano es eterno desde el día que es concebido por sus padres, ¿ok? En el caso de Dios, Él, en el caso de Dios, Él es absolutamente eterno. En otras palabras, Dios no tiene un origen. Nosotros sí. Cuando somos concebidos, comienza nuestra eternidad con Dios. O en el caso del mundo, con Satanás. Pero, en el caso de Dios, Él es absolutamente eterno porque Él no tiene un origen. Antes de la fundación del mundo y de todo lo creado, Dios ya era. Antes de los ángeles, de toda la creación que usted pueda imaginarse, ya Dios era. ¿Será que serán millones o billones o trillones de años? Bueno, no sé cómo explicarlo, pero es toda la eternidad, ¿verdad? Nunca existió en Dios un inicio. Para poder entenderlo, podemos decir que en algún punto de la eternidad de Dios, Él estuvo solo, ¿verdad? Esto me está costando, ¿verdad? Pero recuerde, ¿verdad? Que a Él nadie lo ha creado jamás. Este atributo es un atributo incomunicable que le pertenece solo a Dios. Se conoce entonces como su completa y absoluta independencia. También se conoce en algunos textos que usted puede leer, se conoce como este atributo como la autoexistencia, ¿verdad? Pero también hay un atributo, este mismo atributo tiene otro nombre, que tal vez es una de las palabras complicadas y que tal vez usted lo ha escuchado, y nos referimos a la palabra aceidad.
Se escribe con A, ¿verdad? Sin ninguna, sin H, así tal cual. Aseidad. Aceidad, ¿verdad? Entonces, esta palabra aceidad, que es una palabra no conocida para nosotros en nuestro vocabulario, finalmente lo que significa es que Dios es completamente independiente, ¿verdad? Nuestro Dios, el yo soy el que soy, ¿verdad? Que leíamos ahí en Éxodo, es completamente independiente de todo. Dios no necesita de nada para ser Dios. Ahí póngale entonces, Dios no necesita de nada para ser Dios. Ahí en Génesis, en el relato de Dios, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Recuerde que esa palabra creó es la palabra bará, que significa crear de la nada. Dios no necesitó materias primas para crear todo lo creado. Al poder de su palabra fue todo creado, ¿verdad? Dios propuso en su corazón y eso estuvo. Como les decía la semana pasada, Dios no tuvo que ir a comprar materiales, ¿verdad? Para hacer un planeta, un universo. No, ¿verdad? Él es un Dios completamente independiente. Dios no necesita de nada, de nadie, para él ser Dios. Mire, si usted es una persona muy sensible, lo que yo le voy a decir ahora podría causar un poquito de tristeza, ¿verdad? Si usted es muy sensible. Tal vez alguno que es muy llorón, muy llorona por ahí, capaz que se ponga a chillar, a llorar ahora cuando yo le diga esto. Dios no le necesita. Dios no le necesita, hermano. Eso tiene que usted entenderlo. Dios no nos necesita. A ver, yo apreté acá algo. Denme un segundito. Ahí está. Dios no te necesita. Sé que sus lágrimas. Dios no te necesita. Dios no nos necesita. Dígale al que está al lado suyo. Dios no te necesita. Yo le decía que esto puede ser un poquito fuerte porque tenemos tal vez un concepto errado, pero yo se lo quiero explicar para que también tenga paz en su corazón y gozo a la vez, ¿verdad? Habían unas canciones muy antiguas, ¿verdad? Que hablaban acerca de que Dios nos necesita, ¿verdad? Cristo te necesita, ¿verdad? Los creyentes en Dios, usted y yo que somos creyentes, que somos cristianos, fíjese que no le hacemos ningún favor a Dios en creer en Él. Fíjense que Dios no está con una actitud así como de agradecimiento por el hecho de que usted y que yo hoy creamos en Él y que le sirvamos, ¿verdad? O que usted se conecte a través de esta plataforma. No hay una actitud así como de, oh, muchas gracias, se pasaron, ¿para qué se molestaron? Dios no tiene esa actitud, ¿verdad? Hay personas que dicen que cuando ellos adoran a Dios, ¿verdad? Cuando ellos oran, no sé, comparten algo, lo que sea, ¿verdad? Dicen que pasa algo especial, ¿verdad? ¿Será que Dios tiene privilegiados? ¿Será tan así? ¿Verdad? Bueno, sin duda, hermanos, Dios inclina su oído, ¿verdad? Al clamor de su pueblo, sin duda. Cuando el pueblo adora al Señor, dice el texto, si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Delante del Señor, entonces el Señor oirá el clamor, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Que Dios está buscando también verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero se da que Dios anda como desanimado buscando quién quiere ser su seguidor o que le adore. Así como, oh, ¿qué te pasa, Dios? Es que ando buscando a quien me pueda adorar y no encuentro. Y me siento mal, me siento como desanimado. ¿Qué cree usted? La respuesta es no, ¿verdad? Cuando el texto habla que Dios anda buscando verdaderos adoradores, no es con una actitud así como de desesperación. Simplemente esto nos enseña que Dios examina el corazón de aquel que le adora. Cuando tú y yo estamos adorando a Dios y invocamos la presencia de Dios, el nombre de Dios, a pesar que entendemos que Dios está en todo lugar, pero cuando nos conectamos en nuestra adoración al Señor, ¿verdad? Sea a través de los cánticos, sea a través de la lectura de la palabra, sea a través de lo que sea, ¿verdad?
cuando tú te conectas con la presencia de Dios, en ese momento Dios, el Espíritu Santo, examina tu corazón, ¿verdad? Para ver si es que encuentra en tu corazón ese verdadero adorador, ¿verdad? Ahora para ello hay algunos requisitos, ¿verdad? Está la santidad, ¿verdad? Están en comunión. Si tú has pecado y no has confesado delante de Dios ese pecado, no te has arrepentido, probablemente ese tiempo que tú estés ahí tratando de servir a Dios no sirva de nada, ¿verdad? Sin embargo, cuando venimos al Señor con un corazón contrito, que significa dolido por haber fallado al Señor, producto del pecado, y con un corazón humillado delante de Él, con humildad, en santidad, Dios simplemente recibe esa alabanza en medio de toda su gloria. O sea, fíjate que Dios está recibiendo en este momento, mientras nosotros cantábamos, mientras nosotros le adorábamos, ya en muchos lugares de todo el mundo habían muchos cristianos adorando al Señor, quizás con orquestas filarmónicas, por ejemplo, ¿verdad? Con grandes voces, qué sé yo, ¿verdad? Y además a eso, simultáneamente en la presencia de Dios, Apocalipsis nos revela, ¿verdad? Que en el capítulo 4 creo que está, cómo es la adoración celestial. Imagínate toda la gloria de Dios, hay ángeles, ¿verdad? Que le adoran, que le exaltan, ¿verdad? Entonces lo que hacemos nosotros es unirnos simplemente a esa adoración y tenemos la oportunidad con lo precario, con lo desafinado, con los errores, etcétera. Dios no mira esas cosas. Lo que Dios mira es el corazón, ¿verdad? Lo que hay en el corazón para entregarlo. Y si en el corazón hay un corazón contrito y humillado, entonces el Señor ha encontrado un verdadero adorador que le adore por medio de la palabra y que le adore en espíritu y en verdad. ¿Ok? Muchas personas van a sus iglesias, yo espero que ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero muchas personas van a sus iglesias con una actitud de, por ejemplo, mira Dios, me di la molestia de venir a tu iglesia. ¿Qué te parece, Dios? Mírame, mírame que a mí no me gusta salir. Tú sabes, Dios, pero vine, así que considéralo, ¿verdad? Y ojo que vivo lejos, pero vine a la iglesia. O hoy día sería, mira, Señor, me levanté temprano para conectarme al culto. Así que considera eso, ¿verdad? Otros más osados se atreven a exigir sus bendiciones por el hecho de ir a la iglesia, ¿verdad? Por orar, o sea, es como que oro y ya tengo derecho a la bendición, ¿verdad? Es como que es una actitud muy arrogante, ¿verdad? Una actitud muy desubicada y muy poco bíblica. Pero muchos están así. Es como que le voy a orar un poco a Dios para que me bendiga. Le voy a cantar, ¿verdad? Para que me bendiga, ¿verdad? Voy a estudiar la palabra, voy a leer, ¿verdad? Para que Dios vea que me porto bien, ¿verdad? Y me mande unas bendiciones, ¿verdad? Pero algunos más absurdos, incluso, esto ya se pasaron, ¿verdad? Piensan que por darle dinero a Dios, ya Dios tiene que bendecir la vida de esas personas. Y no estamos diciendo que no hagamos ninguna de las anteriores, no estoy diciendo que no ores, que no adores a Dios, que no estudies la palabra, ni que ofrendes. Estoy hablando de la actitud, ¿verdad? Muchos cristianos piensan que le están haciendo un gran favor a Dios en hacer todo esto. Pero yo les decía al principio que Dios no nos necesita. Dios no te necesita. Mucha gente cristiana ha llegado a la confusión de pensar que Dios necesita de ellos para que su reino se extienda, ¿verdad? Los testigos de Jehová, que es una secta, de cierta manera han sido convencidos de que ellos tienen que predicar el Evangelio porque si no lo hacen, el reino de Dios no puede ser propagado y en cierta manera viven un Evangelio de obras. Pero muchas personas dentro de las iglesias cristianas piensan eso, ¿verdad? Que Dios los necesita a ellos, ¿verdad? Que sin ellos no es lo mismo, ¿verdad? Y se sienten como que en cierta manera le están haciendo un favor a Dios. Que incluso, a ver, vamos a graficarlo de esta forma. Es como que Dios les mueve la cola cuando ve que se portan bien, ¿verdad? O son buenas personas, ¿verdad? Como los perritos, así, ¿verdad? Y lo peor, ¿verdad? Que, que como se portaron bien, como les decía al principio, ahora Dios está obligado a bendecirlos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que tienen estos títulos, ¿verdad? En su nombre. Mire, el nombre de la iglesia dice mucho, ¿ah? Pero yo he leído títulos, ¿verdad? Que habla así como de cosas, así como
ahí uno ve al tiro si la iglesia es bíblica o es una iglesia que busca satisfacción de las personas. La iglesia, la iglesia del Señor, usted y yo, ¿verdad? Somos iglesia del Señor, nos reunimos, ¿verdad? Y Dios ha establecido pastores, ¿verdad? Evangelistas, como parte de los ministerios dentro de la iglesia, para dirigir y preparar a su iglesia. Ahora, muchas veces las iglesias están enfocadas en las personas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si usted se da cuenta, estamos hablando de la palabra de Dios que nos exhorta a las personas, sin duda, que exalta la gloria y la majestad de Dios, sin duda. Pero el culto, la reunión, el tiempo de adoración no puede estar dirigido a las personas. Entonces hay muchas iglesias que cantan a las personas, ¿verdad? Otras más osadas le cantan al diablo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo era una canción? Ya se me olvidó el nombre, hoy te arrebato lo que a mí me pertenece, le cantan al diablo, ¿verdad? Hay una cantante por ahí media loca que le canta al diablo, todas sus canciones son el diablo, ¿verdad? Hablan de Dios, pero le canta al diablo, ¿verdad? Es como que, es como la Pimpinela que pelea con el diablo, ¿verdad? Qué cosa más absurda, ¿verdad? Y hay mucha gente loca que también la escucha. Bueno, pero muchas personas están confundidas en relación a esto, ¿verdad? Que tú vengas a adorar a Dios, que tú estés en medio de una iglesia, que tú estés sirviendo a Dios, en ningún caso Dios tiene la obligación ni siquiera de darte las gracias, ni de bendecirte, ni nada, ¿verdad? Yo nunca he visto a Dios dando gracias a alguien, así como, gracias porque se conectaron, uy, que son buena onda. Así da gusto ser Dios. Bueno, muchas personas, tal vez algunos de ustedes, han llegado al conocimiento de Dios producto de alguna dificultad en su vida. Es probable esto, ¿verdad? Es muy común. O de alguna enfermedad. En cierto modo, este tipo de situaciones Dios las permite las permite en el corazón de esas personas para que sean quebrantadas, ¿verdad? Producto de la situación. Y de alguna forma esa persona al conocer el mensaje de salvación pueda reconocer que necesita a Dios en su vida. Dios lo permite, Dios lo acepta y se toma de ello para hacer de nosotros entonces una nueva criatura. Ahora, la Biblia nos relata de algunas historias en donde algunas personas en los tiempos de Jesús se acercaron a Él con fe, pero en cierta manera es una fe un tanto distorsionada. Por ejemplo, tenemos el caso de la mujer del flujo de sangre, que tenía una fe basada en la superstición religiosa, pues había una creencia en aquel tiempo en donde las personas de ahí del tiempo de Jesús, ahí en ese lugar, pensaban que o las personas, mejor dicho, decían que el borde del manto que usaban los maestros, ¿verdad? Que estaban relacionados con Dios, con la palabra, con la enseñanza. Ellos usaban un manto que tenía ahí unas decoraciones en donde la gente pensaba que si tocaban el borde de ese manto, ¿verdad? Se producía algo así como un milagro, ¿verdad? Entonces, mucha gente estaba preocupada de tocar eso, ¿verdad? Cuando tenían alguna dificultad, porque pensaban que con eso recibían un milagro. Y había una mujer que padecía de un flujo de sangre, ¿verdad? Por mucho tiempo. Imagínense lo que significa eso. Estaba debilitada, seguramente ya sin ninguna esperanza para aquel tiempo. Y esta mujer, ¿verdad? En cierta manera cree que Jesús, ¿verdad? Porque había muchos maestros, pero cree que Jesús la podría ayudar y ella dijo, si yo toco el borde del manto del maestro, voy a recibir mi milagro. Bueno, usted sabe la historia, finalmente ella lo hace, ¿verdad? Entre medio de la multitud, ¿verdad? Ahí logra tocar el borde del manto del maestro y el Señor, ¿verdad? En su omnisciencia, en su conocimiento de todas las cosas, pregunta, ¿verdad? Que quién le había tocado porque había salido virtud de él, ¿verdad? No es que esto era automático, no es que Dios perdió el control, sino que Dios estaba mirando esa fe, un poco distorsionada, media supersticiosa, pero Dios la estaba considerando, ¿verdad? Entonces, eso era una creencia popular y Dios toma la fe de esta mujer y finalmente la sana de su enfermedad que tenía por muchos años. Otro caso de una fe un tanto distorsionada, ¿verdad? Era la fe que tenía, por ejemplo, el centurión, que era una fe en cierta manera militarizada. ¿Verdad? Era un hombre de rangos, ¿verdad? Él era un hombre sujeto a autoridad
y confiaba plenamente en lo que su autoridad le decía, ¿verdad? Entonces él, en cierta manera, tenía una fe en sus autoridades terrenales y quiso aplicar esta misma fe con Jesús. Y le dice, di la palabra, ¿verdad? Di la palabra y yo sé que mi siervo va a recibir esta sanidad. Y bueno, Jesús elogia esa fe, la considera, la mira, sin embargo, no era la fe que Dios espera que nosotros tengamos ya como cristianos maduros, ¿verdad? La Biblia no lo menciona, pero probablemente estas personas sí permanecieron en el camino del Señor, ¿verdad? Y seguramente fueron corregidas en su fe por medio de las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Probablemente estas personas fueron corregidas, ¿verdad? Que en un principio les sirvió para llegar a Jesús. El problema, la situación y esa fe debilitada, distorsionada, les sirvió finalmente para llegar a los pies de Jesús. ¿Ok? Como les decía, probablemente muchos de ustedes han llegado al Señor por algún interés en medio de alguna prueba. Y que en la medida que han ido creciendo en la palabra de Dios, también su fe ha sido fortalecida, ¿verdad? Ha sido fundamentada bíblicamente, han madurado. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Que nuestra fe madure. Por eso la Biblia nos llama niños espirituales, cuando recién conocemos al Señor, y luego nos habla ya de espirituales, ¿verdad? Que son los que han alcanzado la madurez, aquellos que son capaces de leer, de consumir, comer, ahora doctrinas más fundamentales, como la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces, el problema está en que muchos siguen ignorando los fundamentos bíblicos en relación a la fe e insisten en ofrecer un falso evangelio a otros. Tal vez usted dice, no, 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 ¿verdad? Pero veamos, ¿verdad? Estamos hablando de un evangelio de oportunidades. Estamos hablando de un evangelio de milagros. De un Dios que toma pedidos, ¿verdad? Que está 24 horas disponible para que pidas lo que quieras, ¿verdad? Usan frases muy bíblicas, por ejemplo, como que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Está la persona ahí hablándole de su problema, de su dificultad, que se divorció del marido, que perdió el trabajo, que está pasando una enfermedad, etcétera. Y le dicen, ¿sabes qué? Para Dios no hay nada imposible. Y comienzan, ¿verdad? Ahí a esta predicación, ¿verdad? Del Evangelio. Se confunden, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. También decimos, Él es un Dios de milagros. Quédate tranquilo que Él es un Dios de milagro, ¿verdad? Es un Dios de justicia. Es un Dios de juicio, ¿verdad? Mía es la venganza, dice Jehová. Le gusta mucho ese texto, ¿verdad? Bueno, ¿será que, ¿será que es tan así lo que debemos hacer? Hoy estamos conociendo a Dios, estamos conociendo este atributo del carácter de Dios, y estamos hablando de su independencia, de su aseidad, de su autoexistencia, de que Dios no necesita a nadie para ser Dios. Y yo le hacía este contexto, ¿verdad? Este evangelio que muchas veces presentamos a otros, en cierta manera como rogando que Dios que las personas crean en Dios. Aquí tengo algunas preguntas. Como cristianos, ¿debemos compartir el mensaje de Dios en todo momento, en todo lugar y a toda persona? Le repito la pregunta. Como cristianos, estamos hablando de cristianos, ¿debemos compartir el mensaje de Dios en todo momento, en todo lugar y a toda persona? Entiéndase que todo acá es todo. Usted salió afuera y le habla, ¿verdad? Se encontró con otro y le habla, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Debemos pedir dirección a Dios para compartir su mensaje? Bueno, Dios ya nos dijo ir por todo el mundo y predicar mi evangelio, ¿verdad? Pero ¿será que es necesario pedirle a Dios que me guíe cuando sea el momento oportuno para compartir el mensaje a una persona? Ahora, otra pregunta es, ¿qué mensaje le comparto a una persona que está pasando una dificultad? Por ejemplo, una enfermedad, un divorcio, un problema en la familia. ¿Qué mensaje, qué palabra le hablo a esa persona, verdad? Son preguntas válidas que debemos hacernos y que debemos meditar, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Es importante para ti, hermano, tú que estás ahí en tu casa, para ti es importante el mensaje
de salvación? ¿Será importante para ti ese mensaje de salvación? El mensaje que Dios nos ha encomendado como gran comisión, como gran misión de ir a compartir, que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Que Él murió por nosotros para salvarnos, que en Él tenemos esperanza. Bueno, lo que usted conoce ya del Evangelio, ¿verdad? Recuerde que es el mensaje de cómo Dios quiere salvarnos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Será importante para ti y para mí este mensaje? ¿Es importante o no? Bueno, estoy seguro que su respuesta es sí, ¿verdad? Todos están diciendo sí, pero ¿por qué pregunta cosas tan obvias? Sí. Bueno, yo voy a responder desde acá para que no tenga que escribir. Yo le hago esta pregunta porque a veces pareciera que no fuera tan importante el mensaje de Dios. Y yo le digo esto por dos razones. Por ejemplo, no es tan importante el mensaje de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Como para compartirlo, ¿verdad? A veces es más importante en la vida de muchas personas el compartir, por ejemplo, una receta, el compartir un dato de alguna oferta, de alguna cosa por ahí que usted encontró que es como una oportunidad, ¿verdad? Entonces, para muchos es más importante compartir ese tipo de cosas y no el mensaje de Dios, ¿verdad? No es prioridad uno compartir el mensaje con otros, ¿verdad? ¿Sabe usted que su familia necesita del Señor, ¿verdad? Pero tal vez usted no le ha compartido el mensaje, no porque no haya pedido dirección, sino que simplemente porque no ha reflexionado de la importancia que tiene que su familia conozca al Señor por medio de su palabra. Palabra que usted ya conoce, palabra que ya ha sido compartida con usted un día. Entonces yo le decía que hay dos razones por las cuales podemos decir que pareciera que el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios, no es tan importante en la vida de los cristianos, ¿verdad? No es tan importante como para compartirlo y no es tan importante porque se lo tiro a cualquiera en cualquier contexto, ¿verdad? En el caso de los que les gusta compartir mucho el mensaje. Son metralletas, ¿verdad? Y tiran el mensaje, y tiran el mensaje, y tiran el mensaje, y no filtran. Yo he visto gente que comparte la palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en cualquier lugar Dios puede revelarse al corazón de las personas, ¿verdad? En cualquier lugar, cualquier situación, en lo más, hasta en lo más lejano, ¿verdad? Más asqueroso en cuanto al lugar, Dios podría revelarse ahí al corazón de una persona, ¿verdad? Muchos han rendido su vida al Señor en un baño público, ¿verdad? Luego de haber reflexionado y bueno, y haber hecho una oración ahí. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. He visto muchas personas que comparten el mensaje del Señor, pero no tienen un filtro. Son verdaderos cotorras, ¿verdad? Son verdaderas máquinas repetidoras de algo que tal vez ni comprenden, ¿verdad? Y están hablando de Dios, de Dios, de Dios, en un contexto en donde a lo mejor la persona no está prestando atención, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás en una fiesta, ¿verdad? En un matrimonio donde hay mucho bullicio, ¿verdad? Y hay una persona que tú le quieres hablar de Dios. Y esa persona está a lo mejor preocupada de la fiesta, está preocupada de la comida, qué sé yo. Y tú insistes en llevarle el mensaje de Dios, ¿verdad? Tal vez más que un beneficio sea algo incómodo para esa persona, ¿verdad? Que quiere ir a la fiesta, ¿verdad? Y que no te va a prestar atención. Pero tú insistes, ¿verdad? En querer compartirle el mensaje. Lo que estás haciendo ahí es no darle la importancia, porque esto es un mensaje muy importante, el cual se debe compartir en un contexto primero donde la persona, tú sepas que esa persona quiere recibir ese mensaje. A veces confrontamos a la persona en que tienes que conocer a Cristo, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer con seriedad, ¿verdad? Muchos creyentes piensan que el mensaje de Dios es un mensaje en donde Dios le está suplicando a la humanidad que se arrepientan. En una oportunidad estuve en una iglesia, ¿verdad? Que nunca supe por qué estuve ahí, pero bueno. Estuve en una iglesia, era una vigilia, ¿verdad? Entonces, como se ha fijado que en algunas vigilias, como que se les pasa la noche, ¿verdad? Y ya como que la gente no sabe qué hacer, pues, ¿verdad? Ya contaron todos los testimonios, ya cantaron todo el himnario, ya predicaron como 3 veces, ¿verdad? Y ya no sé qué hacer, hagamos una dinámica, que lo diga la hermana Juanita, que no sé, y empiezan a hacer rellenar, ¿verdad? Bueno, sucedió que en una oportunidad la vigilia se estaba como eh,
¿cómo se puede decir? Ya la gente estaba un poco cansada, ¿verdad? Ya no había mucho que decir. Y de repente se paró uno, ¿verdad? Ahí entre medio de la gente. El pastor no puso ni un orden. Y se levantó uno que dijo que era como que tenía visiones. Él decía que tenía como que veía a Dios y cosas así, ¿verdad? Bueno, era muy extraño porque el testimonio de esa persona no era como muy bien, ¿verdad? Entonces él se para en medio de esta vigilia y dice, el Señor está aquí, ¿verdad? Y su esposa se para, amén. Estaban como sincronizados. Y dice, el Señor está aquí. Y la gente se asustó, o sea, se nos pasó a todo el sueño porque lo dijo de una forma tan efusiva, ¿verdad? Y con un llanto que le salía como de acá, ¿verdad? Lo creímos al principio, así como, dije, oh, el Señor va a hablar y algo va a pasar acá, ¿verdad? ¡Auch! Ya, se nos pasó a todo el sueño, ¿verdad? Y dijo, el Señor está aquí. Y él dice, está ahí en la puerta, hermano, en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Ese día hacía frío. Entonces dice, está ahí afuerita en la puerta. Era como una mampara de vidrio, ¿verdad? Como la que tenemos acá. Dice, está ahí afuera, ¿verdad? Y él no quiere entrar porque ustedes no se lo permiten y Dios está llorando, Jesús está llorando porque ustedes no quieren creer en él, ¿verdad? Y era como que lo que quería transmitir era que Jesús estaba muy triste, ¿verdad? Porque nosotros no lo queríamos dejar entrar, ¿verdad? Y comenzó a hacer toda una reflexión melancólica, histriónica, ¿verdad? En relación a esto. Luego dijo, ahora el Señor está entrando a la puerta, abrió la puerta, y Dios va caminando por el pasillo, y va caminando, ahora va pasando por aquí. Y al final, bueno, cuento corto, ¿verdad? Porque la iglesia era larga. Llegaba adelante Jesús, ¿verdad? Y ahí toda la gente estaba emocionada y bueno, aplaudieron y despertaron, ¿verdad? Y de ahí se nos acabó, no sé qué más hicieron, no me recuerdo. Pero, en cierta manera, esta historia muestra como que Jesús, como que Dios necesita de nuestra adoración y como que Jesús llora cuando nosotros no le adoramos, ¿verdad? Ahora, es importante saber que tenemos un Dios independiente, ¿verdad? Que no necesita a nadie, pues, pues Él, con o sin la humanidad, sigue siendo Dios, ¿verdad? Después vamos a explicar, no hoy día, quizás en otra oportunidad vamos a hablar acerca del corazón de Dios, ¿verdad? Cuando el espíritu está contrito también, ¿verdad? Em, pero no se confundan, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Usted y yo tenemos la oportunidad de adorar a Dios. Y esa es la oportunidad para nosotros, ¿verdad? Que Dios comparte con nosotros, de poder acceder a su trono de gracia, ¿verdad? De gloria y adorarlo. Pero tenga cuidado con esos conceptos, ¿verdad? De que Dios, mira, vine a adorarte. O sea, considéralo, ¿verdad? El mensaje de salvación, hermanos, este mensaje de salvación es la única esperanza que el hombre creado tiene para salvar su alma del infierno eterno. Si rechazas a Dios y si rechazas su palabra, esa persona tendrá que lamentar el resto de su eternidad porque va a estar en condenación eterna. El primer mensaje de Jesús, ¿sabe cuál fue? Por favor, pueblo de Israel, se lo suplico, reconózcanme como Dios. Adórenme, por favor, se lo suplico. Vuelvan a los templos. ¿Será que era ese el primer mensaje que hizo Jesús? No. El primer mensaje del Señor en su ministerio público fue arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. Este fue el primer mensaje que Jesús compartió y también fue el primer mensaje que compartió un poquito antes Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando decía arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando habla del reino está hablando de algo majestuoso, se ha acercado, o sea, lo majestuoso se ha acercado a tu asquerosa vida. Arrepiéntete, considera, medita, mira la oportunidad que tienes, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepiéntanse de su maldad. Era un mensaje dirigido a todos aquellos religiosos de aquel tiempo que se golpeaban el pecho citando la palabra de Dios, ofrendando ahí para que todos lo vieran, ¿verdad? Haciendo misericordia para ser visto y no entendían nada en sus corazones.
El mensaje era un mensaje confrontacional, directo al corazón, sin alternativas, sin condiciones, sin promesas a cambio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y Dios les va a recompensar, les va a dar prosperidad, todos los problemas que tengan se les van a solucionar. Pero arrepentidos. No, 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 era sin condiciones. Era una confrontación al pecado del hombre. Predicar que necesitas a Jesús porque si no te vas a ir al infierno, también puede llegar a ser un falso evangelio. Cuando tú le compartes a otras personas y le dices, ¿sabes qué? Tienes que convertirte a Jesús, tienes que aceptar a Cristo porque si no te vas a ir al infierno. ¿Sabes qué? Eso puede ser un arma de doble filo. Nosotros, los cristianos, los creyentes, no venimos a los pies de Cristo para recibir regalos, ¿verdad? Y acá el regalo puede ser la salvación, que no te vayas al infierno. Pero la persona tiene que venir muy claro por qué razón viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces no venimos a los pies de Cristo para recibir regalo, a pesar de que Él nos da el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna. Venimos nosotros a los pies de Cristo porque hemos entendido por medio de la palabra que somos asquerosamente pecadores y que no le hemos dado el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Muchos se asustan, ¿verdad? Dicen, entonces si yo no creo en Dios, me voy al infierno. Entonces no se creo, mejor no. Anóteme ahí en el libro de la iglesia, ¿verdad? No, creo mejor, ¿verdad? Cuidado con ese evangelio porque estás confundiendo a las personas. El verdadero evangelio tiene que ver con el arrepentimiento del pecado y de no haberle dado ese primer lugar a Dios en tu vida. Y Dios no está obligado a darte nada. Sin embargo, nos da todo. Llegamos a los pies de Cristo y nos da todo. El mejor regalo, que es la salvación eterna, lo entrega Dios ahí. Y hoy día muchos dicen por ahí, desde que llegué a los pies de Cristo, Él no me ha dado nada. Lo he perdido todo. En vez de sumar, voy restando. Mi vida ahora es más mala que antes. Dios no me bendice, Dios no me da nada. Pero se te olvida que Dios te lo dio todo. O sea, el mejor regalo te lo dio el primer día que creíste. Es así la salvación. Por esto es algo inmerecido, ¿verdad? Tú ni yo no lo merecemos. Ahora una pregunta. ¿Qué pasaría si Dios no te diera nada de lo que por misericordia hoy día nos puedes dar? Estamos hablando ahora del sustento, del trabajo, de la salud, etcétera. Veniste a Cristo, lo recibiste como Señor y Salvador, pero tú sabes, y Dios se te revela en ese momento y te dice, mira, ok, pero yo no te voy a dar nada. Olvídate de las bendiciones, no me pidas nada, solamente adórame y sírveme. Y te adelanto que viene una enfermedad terrible para tu vida. No estoy profetizándole nada por si acaso, para que no se asuste. ¿Estaría usted realmente dispuesto a seguir sirviendo a Dios? ¿Qué pasa si mañana pierdes todo lo material que puedas tener y no tienes esperanza de recuperar nada? ¿Qué pasa si tus seres amados mueren cruelmente y todo en adelante te sale mal? ¿Vas a seguir siendo un cristiano? ¿Has pensado alguna vez en eso? Muchas veces Dios nos prueba a nosotros en cosas no como esta, ¿verdad? No como lo que le pasó a Job. Porque a algunos les gusta la historia de Job, ¿verdad? Y más de alguno por ahí porque estuvo medio resfriado se siente como Job. No, hermanos. Creo que no ha existido un hombre como él, ¿verdad? Y que Dios nos libre. La pregunta es, ¿seguirías siendo cristiano? Porque a veces viene una prueba pequeñita y ya como que te resientes, ¿verdad? Esto del COVID a muchos los llevó a alejarse de Dios en vez de acercarse. Muchos se acercan a Dios por los panes y los peces. ¿Y sabes qué? Eso es lo que más Dios detesta. Llegó un momento que Jesús se le escapa a la multitud, que tragaba así, literalmente todas esas bendiciones que Dios le daba cuando eran alimentados, los milagros, etc. Llega un momento en que Jesús ya se harta de todo eso y se va y cruza el lago, el río, ¿verdad? ¿Y sabes lo que le pasó a la multitud? Se enojó. Se enojaron porque no estaba el Jesús que le cumplía los mandados, ¿verdad?
Estamos hoy día hablando de que tenemos un Dios que es completamente independiente, que no necesita de ninguno de nosotros para Él seguir siendo Dios. Dios no necesita nada, hermanos. Quiero que hoy día tú puedas comprender esta hermosa oportunidad que tenemos nosotros como hijos suyos de adorarle, de servirle, de estar ahí, ¿verdad? No pierdas ninguna oportunidad de hacerlo. Todo esto tiene que ver entonces con el atributo de Dios, ¿verdad? Podríamos hablar incluso de su soberanía, ¿verdad? La soberanía significa, que lo vamos a hablar más adelante, significa que Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, con quien quiere y que no le debe dar explicaciones a nada, pues Él es Dios y seguirá siendo Dios. Todos sus atributos le dan esa facultad, ¿verdad? Su plan es perfecto. Entonces, si vas a compartir el mensaje de Dios a otros, asegúrate y esfuérzate estudiando la Biblia de ser un buen representante del reino de Dios y no un charlatán. No rebajes el mensaje de salvación a puras regalías sin fin. Con mi esposa una vez hicimos en un taller de evangelismo, creo que era. Mi esposa hizo ahí un sketch, ¿verdad? Donde se mostraba cómo no presentar el evangelio, ¿verdad? Y algunos van ahí así como, oye, Jesucristo murió por ti en la cruz. ¿Y cómo estás? ¿Qué te pasa? No, estoy sin trabajo. Dios te va a dar trabajo. Y me duele acá. Dios te va a sanar en la acá, ¿verdad? Y Dios va, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Claro, Dios lo puede hacer. Lo ha hecho, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso. Pero no rebajes el mensaje de salvación a puras regalías, ¿verdad? Hay un mensaje que es importante, ¿verdad? Hay un mandamiento importante que el hombre olvidó, y es que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Todo lo demás, hermano, que podamos experimentar es una añadidura a nuestras vidas. Ese tipo de mensaje, ¿verdad? Del Evangelio de la prosperidad, del Evangelio de las oportunidades, de las regalías y de un sinfín de cosas simplemente llevan a la confusión. Bíblicamente, mira, en relación a esto, en relación a los milagros, ¿verdad? Cuando viene una persona acercándose a Dios porque está enferma. Yo recibo muchos llamados de gente que dice, pastor, óreme, ¿verdad? Ayúdeme, estoy en un problema, estoy, no sé, por ahí de repente veo gente que publica por Facebook de acá del sector, así como, ¿alguien conoce algún pastor para que me venga a orar? Que le venga a orar a mi guagua, a mi bebé, porque tiene mal de ojo, no sé qué, y cosas, yo me río de esas cuestiones, tanta ignorancia, ¿verdad? Y, y bueno, ahí están algunos que saltan, ¿verdad? Y que van, ¿verdad? Así como curanderos, ¿verdad? Y en cierta manera rogándole a las personas, por favor, mire, Jesús lo va a sanar a su bobita, a su bebé, pero por favor, acéptelo en su vida. Dele esa oportunidad a Jesús. Pruébelo. Incluso algunos dicen, prueba a Jesús. Lo desafío a probar a Jesús. Así es como, pruébelo 30 días y luego, si no le gusta, le devolvemos su fe, no sé, su oración. Hermano, no rebajes el mensaje de salvación. Él es Dios. Estamos conociendo a un Dios, es un Dios soberano, es un Dios majestuoso, es un Dios creador de todo, que no podemos rebajar este mensaje, hermanos. Por eso es importante pedir dirección a Dios. Y comparte el mensaje de salvación con autoridad en tu vida. Por eso hay que prepararse leyendo la Biblia para que puedas compartir, ¿verdad? Y que esa persona pueda tomar una decisión de rendir su vida o no. Yo creo que todos hemos cometido ese error, ¿verdad? En nuestro afán de querer que las personas lleguen, ¿verdad? Es como que milagro, 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 y tiramos todo ahí, ¿verdad? Para cerrar esa venta, dirían algunos por ahí. Mira, en relación a los milagros, bíblicamente la posibilidad que alguien que experimenta un milagro de Dios, ¿verdad? Persevere en sus caminos, la relación es de 1 a 10. O sea, de 10 es un 10%, sería algo así, ¿verdad? De las personas que experimentan milagros, la cantidad que tú quieras, tal vez un 10% va a ser los que realmente van a creer. Todos los demás que han experimentado milagros poderosos, lea Hebreos 6, creo, ¿no? Ahí habla de los que gustaron del don celestial, milagros en su vida, pero ahí recayeron, ahí quedaron. Entonces, un milagro es, fíjate que de hecho el milagro puede llegar a ser hasta piedras de tropiezo, porque mucha gente, claro,
Aquí en la iglesia hemos tenido desfile de gente que hace eso, ¿verdad? Que viene por el milagro, Dios les da el milagro y claro, mientras está ahí, bien, bien, bien. Y después se fueron, ¿verdad? Entonces, la relación, la posibilidad, bíblicamente, la posibilidad de que alguien que reciba un milagro sirva a Dios es 1 de 10. Mire usted el caso de los leprosos, ¿verdad? Que recibieron sanidad. Eran 10 y solo uno volvió. Por esta razón yo soy un poco incrédulo cuando veo gente que viene a buscar de Dios. En cierta manera, como que al principio todo el mundo para mí tenía su fe genuina, pero con el paso del tiempo uno va conociendo también a las personas y nos damos cuenta que muchos vienen solamente por los panes y los peces. Por eso hoy día hay que compartir el verdadero evangelio, para que no pierdas tiempo, para que no hagas perder a esa persona el tiempo y para que no rebajes el evangelio, la palabra de salvación. Por ahí algunos dijeron, bueno, me sacudo los pies y sigo adelante. Sí, sin duda. Por eso es importante que tú conozcas a Dios, para que sientas esa autoridad, ¿verdad? Y que el mensaje que vas a compartir a otros no es cualquier mensaje, ¿verdad? Entonces, eh, yo soy un poco incrédulo cuando veo gente que viene a buscar de Dios en medio de sus dolores, eh, de sus fracasos en su vida, ¿verdad? De alguna enfermedad. Porque ahí todos miran con cara de cordero desgollado y hacen mil promesas que finalmente no cumplen. Mire, discúlpeme por estas cosas que yo le digo, ¿verdad? Pero solamente yo intento que ser sincero con usted, ¿verdad? Y también intento que usted pueda darle el lugar que le corresponde a Dios en su vida, hermanos. Y la única forma va a ser a través del conocimiento de Dios por medio de su palabra. Cuando tengas que compartir el mensaje bíblico de salvación, hazlo en reverencia, en temor a Dios. No olvides que llevas el mensaje más importante para cualquier ser humano. Lo que has visto y oído es un tesoro que debes compartir dándole la importancia que este mensaje tiene. ¿Se ha fijado cuando alguna persona tiene que hacer un discurso importante? Esa persona se ponen como serios, como solemnes, ¿verdad? Cuidan todas sus palabras, algunos incluso como que practican ahí su discurso. Incluso su cuerpo toma una posición más solemne. Eso es porque esa persona comprende que está comunicando un mensaje importante. Lo que tiene que comunicar es importante y tiene que ser un buen representante de eso que va a decir. Imagina que debes dar un mensaje que es el mensaje de vida o muerte. Es la única oportunidad que tienes de transmitirlo, ¿verdad? Eh, y la comprensión de ese mensaje, de la comprensión de ese mensaje depende la vida del que lo está escuchando. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Bueno, el mensaje de salvación es mucho más que todo eso. Es un mensaje que puede cambiar la eternidad de una persona. El gran yo soy te envía como lo hizo con Moisés. Hazlo con autoridad de parte de Dios, ¿verdad? No, no trates de suplicar las migajas de las personas para que crean en Dios. Eso es un mensaje que no está bien. Ahora, tampoco te estoy diciendo que vayas ¿cómo se puede decir? Con una actitud arrogante. No, 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 no te confundas. Busca ahí, ora al Señor para que Dios te dé sabiduría. No olvides, no olvides que es el Espíritu Santo el que convence a las personas de pecado, ¿verdad? Pero debemos compartir correctamente la palabra de Dios para no confundir a las personas. Entonces, que Dios sea independiente, es decir, que Dios no necesita nada ni nadie para ser Dios. Vamos a leer unos pasajes. Vamos a leer aquí por lo menos 2 pasajes, Benja, seguiditos. Job capítulo 41, 11 dice así. ¿Quién, hace una pregunta acá al escritor, quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Una pregunta que hace Dios, ¿verdad? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Eso lo dice Dios, ¿verdad? A ver, dígame por favor, ¿verdad? Me ha dado a mí algo, ¿verdad? Para que yo tenga que devolvérselo, ¿verdad? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Cuando Job intenta como, de cierta manera, cuestionar, como patalear ahí delante de Dios, Dios le dice, a ver,
A ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos, la tierra, ¿verdad? Los montes? ¿Dónde estabas tú? Entonces, esto nos muestra la divinidad, la majestuosidad de nuestro Señor. El Salmo 50:10, leámoslo rápidamente, Benja. Salmo 50:10 dice así: porque mía, habla Dios, es toda bestia del bosque. Ayer yo miraba un video de un oso que se aparece en el bosque frente a unas personas. Era gigante, ¿verdad? Esos videos que uno de repente ve y que dice, ¿por qué bueno, era un oso tremendo, una bestia indomable. Y el Señor dice, porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados, tremendos animales, ¿verdad? Son de Dios. Versículo 11 dice, yo conozco a todas las aves del monte y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Vamos a leer ahora el versículo 12. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Cómo le quedó el ojo? En el siguiente pasaje vemos al apóstol Pablo predicando frente a los atenienses. Esto es en Grecia, ¿verdad? Y en este era un lugar conocido que se llamaba el Aerópago, ¿verdad? Que no era un aeropuerto por lo demás, sino que era un lugar donde se usaba para una explanada para poder hablar. Dios los confronta con un mensaje a su religiosidad. Él los veía muy religiosos. Acá el apóstol mira y los veía muy religiosos, incluso entre sus dioses, ¿verdad? Tenían un altar ahí entre medio, los atenienses tenían ahí entre medio todos los dioses, que tenían muchísimos, ¿verdad? Tenían un altar para el dios no conocido, que era atribuible a nuestro dios, al dios también del apóstol, ¿verdad? Que es el mismo nuestro. En este contexto, el apóstol le dice, ¿verdad? En este contexto religioso, ¿verdad? Idólatra. Hechos capítulo 17 versículo 24. Leamos ese texto, Benja. Hechos capítulo 17, 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. 25. Dice, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara, mire, subraya esta parte, como si necesitase de algo. Dice, no es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahí está. Amados hermanos, Dios no necesita de nuestra adoración, sin embargo nos da la oportunidad de que le adoremos. E incluso nos ha enseñado cómo Él quiere que lo hagamos. Dios no necesita de nada ni de nadie para ser y seguir siendo Dios. Cuando honremos a Dios con nuestras vidas en santidad, simplemente no dejes de adorarlo. Simplemente es tu deber. Dios no se impresiona, tampoco Dios se emociona en alguien, en un buen sentido, por supuesto, ¿verdad? Cuando hacemos su voluntad. Es lo que debemos hacer, pues esto nos conviene. Si tú lees la Biblia, todo el mandato, todos los mandatos, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Para con nosotros en relación al pecado, es simplemente para nuestro propio beneficio. Dios no gana nada, ¿verdad? Si Dios no necesita nada de esto, ¿verdad? Si tú eres honrado, si tú amas a tu esposa, a tu familia, tienes una vida amable con los demás, eres obediente a todo el mandato bíblico, mira, todo eso se traduce simplemente en que vas a tener una vida más feliz terrenalmente, ¿verdad? Cuando caemos eventualmente en pecado, Él sigue siendo Dios, ¿verdad? No es que Dios baje su capacidad porque tú pecaste o yo pequé. Él sigue siendo Dios. Cuando tú le adoras con todo tu corazón, Él sigue siendo Dios. Él no varía, Él no cambia, ¿verdad? Tú y yo tenemos la oportunidad de rendirnos delante de Él y darle gracias a Dios por esa oportunidad. Pero recuerda que Él sigue siendo Dios. Les digo esto para que cambiemos esos conceptos que tenemos hoy día en relación a Dios. Cuando hacemos su voluntad y venimos a la iglesia y le adoramos como Dios pide ser adorado, Él sigue siendo Dios. Él no cambia. ¿No piensan ustedes que Dios comienza así como a pararse mientras ustedes le adoran?
que algunos tienen esas imágenes, ¿verdad? Que como cuando la iglesia comienza a adorar a Dios de manera más efusiva, es como que Dios ya no soporta y se para y que salta a Dios. No, ¿verdad? Él recibe la adoración cuando hay una adoración genuina, pero Él no cambia, ¿verdad? El gran yo soy está presente desde el Génesis, mencionado por Abraham, y sigue siendo el mismo en Apocalipsis a través de Juan. Dios no depende de nada y de nadie. Él decreta, ¿verdad? Eh, una falsa doctrina metida en la mente de muchos cristianos enseña que el hombre, por ejemplo, puede decretar en relación a este punto de que Dios es el que decreta. Algunos han enseñado que tú tienes que decretar. Hoy día incluso gente no cristiana dice, no, decreta eso, ¿verdad? Y se utiliza mucho este lenguaje, lo he visto ahí en algunas personas, ¿verdad? De la política, etcétera, que hay que decretar que Chile será mejor para que comience. Bueno, algunos despistados dentro del cristianismo han creído esta falsa doctrina, ¿verdad? Y enseñan que el hombre puede decretar, enseñan que el hombre puede pactar con Dios. Y nunca ha sido así, ¿verdad? Nunca el hombre ha pactado con Dios. Dios ha pactado con el hombre. Dios decreta, ¿verdad? Hoy día lo vamos a decir un poquito resumido de la siguiente forma. Es Dios quien ha decretado todo para esta tierra y para esta humanidad. Su plan, su voluntad perfecta no depende de cómo se den las cosas, ¿verdad? En el paso del tiempo. Si Dios decretó la creación y esta fue perfecta desde su origen. No hay error en la creación de Dios. Mire, véase alguna serie de Netflix de los animales, de la creación, no sé, de la vida microscópica, y usted se va a dar cuenta que es perfecto en todo, ¿verdad? El hombre no ha podido tener todo el conocimiento de la ciencia en relación a las distintas ramas de la biología, del espacio, no sé, de lo que usted quiera, de la química, qué sé yo. Dios estableció un plan de salvación para el hombre, lo decretó, y este plan sigue siendo el mismo y este plan no va a cambiar. Los planes de Dios no se adaptan, ¿verdad? Cualquier cambio habla de un falso evangelio, ¿verdad? Dios no comete errores, pues Él es omnisciente, todo lo sabe. Su sabiduría es inimaginable. Sus decretos, lo que Dios ha establecido en su palabra, que nos ha revelado, son decretos que son eternos. Son decretos que se basan en su sabiduría absoluta. Son decretos completamente libres en Dios. Él decide hacer todo. No te pide consejos ni a ti ni a mí, ¿verdad? Son decretos absolutos y son incondicionales. Otro pasaje que nos habla de la aseidad de Dios, o que Dios es completamente independiente, es el siguiente. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan 5, 26. Se nos pasa el tiempo, pero bueno, este es el tiempo de Dios. Juan 5, 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Lea ese pasaje. Tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Dios no depende de nosotros. Si Dios no nos necesita, entonces, para nada, ¿somos importantes en algún sentido? ¿Tiene algún significado nuestra existencia o la existencia del resto de la creación? Bueno, una buena pregunta, ¿verdad? En algún momento estuvo circulando un evangelio del menoscabo, ¿verdad? En donde los cristianos cantaban ser gusanos y cucarachas malolientes, ¿verdad? Soy gusano, ¿verdad? Delante de ti. Y eso lo decían en la comparación con la grandeza de Dios. Si bien este tipo de calificativos puede quedar pequeño en realidad a nuestra condición, a nuestra realidad espiritual delante de Dios, como llegamos, ¿verdad? No significa que debamos referirnos así de nosotros, ¿verdad? Ya que no debemos olvidar, no debemos olvidar que somos una hechura suya, ¿verdad? Fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza, ¿verdad? Que las cosas viejas en nuestra vida pasaron, ¿verdad? Y que el Señor hizo de eso de nosotros una nueva creación, una nueva criatura, que ahora somos hijos de Dios, no gusanos. Que hoy día somos templo de su Espíritu Santo, no gusanos.
que somos un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, no gusanos. Sería absurdo, ¿verdad? Que Dios adquiriera gusanos, ¿verdad? Bueno, yo sé que usted entiende el contexto de que somos pecadores, pero cuidado con ese falso evangelio también, ¿verdad? Que es una cierta falsa humildad. Al decir todo esto, tal vez algunos se pasen al otro lado, porque somos desequilibrados, y pasan al extremo de sentirse superiores a los demás por ser hijos de Dios, ¿verdad? Hay algunas sectas que sienten así, ¿verdad? Ahora, para ayudarnos a ubicarnos en el cargo del que el Señor nos dejó, leamos mejor un pasaje. Lucas 17:10. ¿Qué dice Lucas 17:10? Un texto muy conocido. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ahí está el calificativo, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ay, que está bien, ¿verdad? Un siervo inútil, ¿verdad? Somos servidores, al Señor nos equivocamos, pero aún así el Señor nos considera como sus siervos, ¿verdad? Así que no te creas tanto. Otro pasaje que habla de quién somos nosotros para Dios es el siguiente. Isaías 43:7. Isaías 43:7. ¿Qué dice? Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí léalo usted después en todo su contexto. Aunque Dios no tenía la obligación ni la necesidad de crearnos, Él determinó hacernos a nosotros en una decisión totalmente libre en su voluntad, ¿verdad? Nadie obligó a Dios a crearnos, ¿verdad? No es que los ángeles empezaron, ya, pues Dios, ¿por qué no te creas algo nuevo? Ya, pues Dios. No, ¿verdad? Eso nace en el corazón de Dios y Él libremente crea al ser humano, lo hace a imagen y semejanza, crea todo lo creado, ¿verdad? Dios decidió crearnos. Esto es algo que tú debes alegrarte en el corazón, ¿verdad? Ahora, ¿para qué Dios nos creó? Para que le glorifiquemos, ¿verdad? Ese es el propósito de que tú y yo fuimos creados, para glorificar al Señor. Efesios capítulo 1:6. Vamos a leer estos pasajes. Efesios 1:6, Benja, ahí está, ¿no? Ahí está. Dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Leamos otro pasaje ahí en Génesis 1:11. El siguiente, Génesis 1:11. Dice, lo tenemos, ¿no? Ahí abajito, Benja. Génesis 1:11. Ahí está. Ese. Génesis 1:11 dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Nos sigue hablando. ¿Qué dice? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, aquí nos habla, ¿verdad? Que fue por completa voluntad de Él, existen y fueron creadas. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Ahí está la voluntad de Dios. Dios decidió crearnos y el propósito que Él tenía es para su alabanza. O sea, Dios nos crea para que le adoremos. Por eso es importante que nos volvamos al Señor, ¿verdad? En algún momento, si tú no conoces a Cristo, tienes la urgencia y la necesidad de rendir tu vida al Señor y darle el lugar que le corresponde y arrepentirte de tus pecados. Bueno, volviendo a los decretos de Dios, podemos concluir. Los decretos de Dios son certeros, Dios no se equivoca, y son completamente concretos, ¿verdad? Y son independientes, no le necesitan de nada, Dios lo establece. En Romanos 8:28, este es un texto que ya usted lo conoce, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito, fíjese acá el su, no dice sus propósitos, dice conforme a su propósito, son llamados. Recuerde esa palabra, su propósito. Ahora, Benja, acompáñame al siguiente texto, Efesios 3:11. Mire, ahí en el anterior que nosotros leíamos, en Romanos 8:28, dice,
decía que conforme a su propósito. Y este texto de Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Usted tiene que leer ahí todos los contextos, ¿ah? Para que pueda entender mejor esto. Yo solamente me quiero detener en esa palabra, al propósito, ¿verdad? Su propósito. Note que Pablo habla entonces en singular cuando se refiere al propósito de Dios. Esto es porque hubo un solo acto en su mente, en su corazón infinito acerca del futuro, ¿verdad? No es que Dios dijo, puede ser esto y tal vez esto y por si acaso esto. No, Dios decretó un propósito para nuestra vida y ahí está, y eso no cambia. Recuerde que el Señor es inmutable, Él no va a cambiar su parecer. Dios no va cambiando de parecer con el tiempo, ¿verdad? Dios lo determinó, Dios lo decretó, Dios lo ordenó y así fue, y así ha sido, y así será, ¿verdad? La palabra decreto se encuentra, si usted quiere saber, la palabra decreto se encuentra en Salmos 2, versículo 7. Ahí lo podemos leer. Salmos, capítulo 2, versículo 7, dice así, yo publicaré el decreto. Hablando, ¿verdad? Yo publicaré el decreto. Está hablando Dios. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, ¿verdad? Y este es un pasaje que yo le he explicado que esto no tiene que usted compartírselo a nadie porque esto le corresponde solamente al Mesías, a Jesús. Es un salmo mesiánico. Versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es algo que solamente Dios le da al Hijo, ¿verdad? Es un salmo mesiánico. Ahora, en relación a los decretos, en Efesios capítulo 3:11 se le llama propósito eterno. A los decretos Dios le llama propósito eterno, ¿verdad? El Señor en su independencia, ¿verdad? En su aceidad, en estas decisiones que Él toma por sí mismo, que no necesita consejo de nadie, en Efesios capítulo 3:11, al decreto se le llama propósito eterno. Es lo mismo, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Ahora veamos Efesios capítulo 1, versículo 9. Acá en Efesios se le llama voluntad, también se le llama el beneplácito, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con lo que Dios ha propuesto en su corazón y Él lo ordena, ¿verdad? Son decretos de parte de Dios. Efesios capítulo 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aquí se le llama voluntad, según el beneplácito, una palabra que usted debería buscar ahí en el diccionario, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. O sea, no es que Dios hizo una junta de semidioses ni de ángeles para tomar decisiones. Dios es un Dios independiente, hermano. Adoramos un Dios que es completamente independiente. En la carta a los Romanos también hay una palabra que se llama predestinó. Y acá, bueno, salen muchas preguntas. Romanos 8:29, mientras tanto lo busca. Aquí salen muchas falsas doctrinas también en relación a la predestinación, ¿verdad? Para poder hablar de predestinación tenemos que conocer todos los atributos de Dios, ¿verdad? Y también entender algunos contextos de la Reina Valera, ¿verdad? Con algunas influencias incluso religiosas que han llevado a malas interpretaciones en relación a la predestinación, como si que Dios creara gente para la condenación y otros para la salvación, ¿verdad? Un día hablaremos acerca de eso, pero no se confunda. Cuando la palabra acá se habla de predestinó, también está hablando de decretos, ¿verdad? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerde, la omnisciencia de Dios, que todo Él lo sabe, ¿verdad? No hay nada que a Dios le pille por sorpresa. Dios sabe, cuando Él crea a un ser humano, Él sabe si esa persona un día rinde su corazón a Él o no. Porque Dios todo lo sabe, ¿verdad? No es que Dios no sepa. A ver cómo me quedará este. ¿Irá a ser la voluntad de Dios o no? No es como nosotros que con nuestros hijos decimos, ¿irán a creer en Dios cuando sean grandes mis niñitos tan lindos hoy día? Bueno, a Dios no le pasa eso, ¿verdad? Entonces dice el 28:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En conclusión, hermanos, para terminar, tenemos un Dios que es completamente independiente de todo, lo cual se conoce esto como su aceidad, parte de sus atributos, parte de su carácter, ¿verdad? Estamos conociendo este atributo de Dios que es un atributo incomunicable, que solamente le pertenece y está presente de forma absoluta en Dios. A pesar de que Dios no nos necesita en lo absoluto, que lo hemos aprendido hoy día, eh,
en su amor, ¿verdad? Que es perfecto, quiere compartir un lugar junto a Él con todos nosotros. ¿Qué le parece esta tremenda invitación, verdad? Mira, yo no necesito, dice Dios, yo no necesito ninguno de ustedes. Sin embargo, en mi amor, yo los invito, ¿verdad? Para que ustedes sean parte de mi reino. Y disfruten de todo lo que yo he creado. Está para ustedes, ¿verdad? Disponible. Y Dios, no me diga que eso no es amor, hermanos. Es que alguien que diga que Dios no es amor, yo creo que no ha entendido nada. Entonces, Él en su amor quiere compartir un lugar junto a Él con todo aquel que voluntariamente quiera servirle de corazón. Esto nos habla entonces de un Dios de amor. Comprender estos atributos de Dios nos lleva a tener una vida cristiana en temor a Dios, en conocimiento pleno que es bíblico, ¿verdad? Nos lleva, esto es importante porque nos lleva a vivir, con una alegría sincera en el corazón, hermanos. Con la convicción, con la seguridad de nuestra salvación, con la seguridad de que estamos sirviendo a un Dios vivo. Nos hace ser una iglesia más sabia, una iglesia más sujeta al Señor. Necesitamos, hermanos, volvernos a Dios en su palabra, volvernos a Dios en santidad, en pureza, en rectitud, en temor y limpios de corazón. Esa es la invitación de hoy día para que tú puedas comprender un poquito más de lo que Él es. Él es Dios, Él es un Dios eh, independiente de todo. Esa es la invitación de hoy día de Dios para tu vida. Quiero que lo comprendas y ya sabes, cuando compartas el Evangelio con otras personas, recuerda que estás compartiendo el mensaje más importante y estás presentando al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Hazlo con autoridad, hazlo con humildad delante del Señor y que sea el Señor el que toque el corazón de esas personas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a seguir la próxima semana hablando acerca de los atributos de nuestro Señor. Nos vemos. Vamos a intentar poner ahí el video de Pepito para que lo puedan ver. Si es que no se puede ver, si es que se pega, vamos a dejarlo ahí les mandamos el link para que ustedes los puedan ver, ¿ok? Bien, hermanos, vamos a orar para terminar esta reunión de hoy. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido adorarte, cantar, elevar oraciones delante de ti y ser exhortados por tu palabra para conocerte más. Señor, bendice a mis hermanos que están en sus casas, bendice nuestras vidas, Señor, las necesidades, las peticiones, todo lo ponemos delante de ti, Señor, y recibimos, Señor, en este día también tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por tu bendición. Bendice también, se nos olvidaba, Señor, perdónanos, pero bendice también a los hermanos que han propuesto hoy día ofrendar también. Bendíceles, Señor, grandemente en su trabajo, Señor, bendíceles grandemente en sus vidas, Señor, en sus finanzas. Señor, dale sabiduría, fuerza, Señor, y trabajo para poder conseguir día a día el sustento. Oramos por aquellos que están sin trabajo, para que tú abras toda bendición. Para mis hermanos que están ahí haciendo trámites de jubilación también, Señor, bendíceles grandemente. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén. Nos vamos, hermanos. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Disfrute este día y disfrute también el día de mañana. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el martes y el jueves y el domingo.